El día de hoy vamos a trabajar el módulo 1, llamado Educación Rural y su vínculo comunitario, y vamos a trabajar el tema de las poblaciones rurales y su participación en la educación rural con la maestra Liliana Almanza Romero de Colombia. Recordarles que este diplomado está cursando virtual, de modalidad virtual, los martes y viernes de 4 a 6 de la tarde en el horario de Colombia, que finaliza el 3 de noviembre. Las entidades que están organizando el diplomado son la Escuela Rural, la Escuela de Ruralidad, el CERI, Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios, Trenzar Memorias, AMRA, REMARC, la Red de Maestros Rurales de Colombia, y la Fundación Universitaria Compensar. Queremos darle la bienvenida a la maestra Liliana Almanza, un poquito la experiencia, la amplia experiencia que tiene la maestra, mujer oriunda del municipio de Chuachi, Cundinamarca, Colombia, orígenes campesinos, básica, especialista en investigación educativa en la Universidad. Qué pena, se te cortó casi todo. Desde la escuela. En este camino ha trabajado en entidades de carácter ambiental en su país. ¿Me escuchan? Se te escucha entrecortado, se está cortando lo que has dicho. ¿Aló, me escuchan? Sí, ahí en este momento se te está escuchando. Ok. Bueno, en este camino ha trabajado en entidades de carácter ambiental en su país, como la Fundación Tropembos Internacional y Parques Nacionales Naturales de Colombia. Sus intereses investigativos giran alrededor del sentipensar de la educación rural en el contexto colombiano desde y con las comunidades campesinas. Entonces, damos la bienvenida a la maestra Liliana para que inicie su disertación del día de hoy. Muchas gracias por invitarme a participar en este espacio. Bonita tarde a todos, a todas. Es para mí pues un gusto estar acá con ustedes reunida en esta tarde. Y bueno, como saben, pues en este primer módulo, pues estamos trabajando esta semana principalmente un eje bien importante, y es el que tiene que ver con el preguntarnos acerca de las poblaciones rurales y su participación en los procesos de educación rural, ¿no? Entonces, pues bueno, como yo no quiero hacer un monólogo, quiero invitarles a ingresar en el siguiente link, enlace, que les dejo ahí en el chat. Es un Jamboard para que cada uno, cada una pueda contestar este interrogante que van a encontrar allí. Hay varias páginas, como sé que somos varias personas las que estamos acá reunidas, entonces en la página que quieran, en la hojita que quieran, pueden contestar esta pregunta. ¿De qué maneras hemos sido o somos partícipes de procesos educativos rurales? Quizás actualmente no estemos pues ejerciendo directamente algún proceso con las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, en fin, en los territorios donde estamos, pero quizás sí hemos participado o estamos actualmente ejerciendo nuestra labor como maestras, maestros, como promotores comunitarios, estamos realizando investigaciones en territorios rurales. Entonces, es esa la invitación, a que contestemos de manera muy concreta, sin extendernos, porque también conozco que pues hay varias experiencias y también pues hay mucha diversidad en todos los participantes acá, pero a que seamos muy puntuales, ¿no? La invitación es esa, a que contestemos de manera puntual esta pregunta para empezar así pues esta tarde, este ejercicio. Maestra Liliana, el documento, el Jamboard está solo en modo lectura, no deja editar. Ah, no deja editar, permíteme, a ver. Listo.
¿Alguien sabe quizás de pronto cómo podría activarle? Porque no me permite. En donde dice compartir, Sí. tienes que darle la opción de edición, en vez porque está solo lectura, ¿no? Que está, la opción de compartir está en una esquina. Sí, exactamente. Y le dices que cualquiera que tenga el enlace Ah, ya. pueda editar. Sí, 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 ya justo aquí le había encontrado. Entonces, a ver si ahora sí pueden ya editar. ¿Me confirman, por favor? Por favor, si ya tienen la página abierta, recarguen la página y ahí ya pueden editarla. Si no la recargan, es posible que no les deje escribir. Entonces, recárguenla y ahí sí ya pueden entrar a editar. Sí, ya la opción para poder escribir. Listo, ya se puede. Gracias. Entonces nos vamos a tomar estos primeros minutitos, unos 5 minuticos para que cada participante acá del diplomado pueda responder esta pregunta para conocer esas formas en las que participan o han participado de estos procesos educativos en sus territorios, en sus comunidades. Hay que poner hola a todas, Hola, corto, así como una respuesta, ponte tú, Pamela, mujer afrodescendiente, chilena, y trabajé en la ruralidad, en área, no sé, de temas que tienen que ver con el consumo de alcohol y drogas. ¿Eso? ¿Así? ¿Bien concreto? sí, sí, bien ¿O más concreto. extenso? Igual hay varias páginas, podemos colocar más, pero sí, la idea es que sea algo muy concreto. Ok, gracias. Bueno, Para los que no han utilizado Jamboard, en un lado ahí dice cuadro de texto, entonces ahí ustedes pueden escribir, así como nota adhesiva, ahí también pueden escribir. Igualmente en la parte superior, como en la mitad, hay una barra y hay unas flechitas, ahí ustedes pueden entrar a más páginas en caso de que se llene pues una, ¿no?
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Sí, te Hola, escuchamos. y buenas tardes, se escucha. Qué pena, es que tuve un problema con la conexión. No he podido entrar. No sé si Lorena esté ya con nosotros, nuestra invitada de hoy. Eh, Estamos con la maestra Liliana. Estamos haciendo un ejercicio en un link de Jamboard. Ah, bueno, pero ya comenzamos. Ah, Sí, listo. sí, Dale, dale, correcto. dale. Dale, dale. Gracias. ¿cómo van? ¿Ya todos pudieron participar? Sí, muy bien. Ya entonces ya vamos terminando para continuar. Un minutico más. Mientras tanto, les invito a leerse, a ver qué fue lo que escribieron los demás compañeros, compañeras, si no se han dado la oportunidad para que vayamos revisando, vayamos checando. Listo, entonces vamos a continuar. Les agradezco a todas, a todos por su participación.
Y bueno, como podemos leer, seguramente pues todos estamos acá en el Jamboard, y pues es interesante, ¿no? Ver cómo hemos sido partícipes de procesos de educación rural o procesos asociados a las educaciones en nuestras comunidades, en nuestros territorios, desde el diálogo con los niños, desde la conversación con los agricultores, con los campesinos, campesinas, siendo observadores, observadoras atentas, siendo facilitadoras, siendo Listo, ¿puedo? profes, siendo Disculpe, profes, ¿sí? ¿puedo hablar? Sí, claro, adelante. Yo estoy con muy baja señal porque estoy en el interior y estoy buscando señal ahora por la calle y ahora puedo hablar. No estoy pudiendo abrir los links, pero por lo poco que escuché, presentación y que estuvimos trabajando. Entré, pero no pude escribir y quiero presentar, soy María Inés Dávalo, soy de Paraguay y yo formo parte de una organización campesina de mujeres indígenas y todo el tiempo estoy con lo rural, digamos. Y aparte de trabajar como técnica en agroecología, también estoy haciendo el tercer año de ingeniería en ecología humana. Muy bien, María Inés, muchas gracias por tu participación, por contarnos de tus quehaceres en Paraguay. Y Dale, Blas, y estaré escuchando, pero no puedo ingresar. Y lo que quería saber si los links se quedan, porque yo es el lunes lo que voy a tener buena cobertura como para entrar. bueno, pues ahorita estamos trabajando en un Jamboard, contestándonos una pregunta acerca de qué maneras hemos sido o somos partícipes de procesos educativos rurales. Entonces, pues igual, acá quedan todas las narrativas que fuimos construyendo ahorita con los demás compañeros, compañeras, y pues por supuesto queda dispuesto el link para que no lo perdamos y estemos ahí. Cuando queramos volver, pues podamos ingresar. No sé, ¿alguien más tenía levantada la mano si quiere decir algo antes de continuar? Bueno, parece que no. Entonces, lo que estábamos viendo y también pues igual para quienes de pronto tienen fallas en su conectividad, pues estamos haciendo una síntesis, un recuento de lo que pues esas respuestas que se han generado aquí alrededor de esa pregunta, de nuestra participación en procesos educativos rurales en nuestros territorios. Y entonces estábamos diciendo que pues es bastante interesante todo lo que están manifestando acá, ¿no? En cómo nos sentimos partícipes desde el diálogo con las niñeces, desde el ser facilitadores, facilitadoras de estos espacios educativos. También acá algunos compañeros, compañeras expresan que son partícipes al ejercer su labor como docentes, como maestros, maestras, en primaria, en secundaria, en distintos niveles educativos. También cómo se reconocen como acompañantes también de muchos de estos procesos que se construyen con las comunidades. Por ahí estaba leyendo también hace un momento, alguien plantea también esa participación al tomar fotografías, al hacer un registro fotográfico de los procesos que se llevan a cabo también. Otro que también está muy poderoso es que ha sido partícipe desde la creación de los huertos comunitarios, mediante procesos artísticos también, aprendiendo los oficios, ¿no? Qué bonito que también nos reconozcamos desde esa participación en nuestras comunidades, ¿no? Queriendo aprender un poco de esos saberes, de esos haceres, de todo lo que se hace cotidianamente en nuestros territorios rurales, ¿no? Entonces, bueno, acá también nos dicen a través de visitas domiciliarias, acompañando procesos también como muy de fiesta, muy de organización, enseñando, aprendiendo y enseñando a la misma vez, conectando el campo, esos procesos de educación en el campo, pero también con las realidades de las ciudades, nos manifiestan. Entonces, como podemos ver, ¿no? Somos
somos partícipes de muchos procesos, quizás unos más que otros, pero pues esto deja entrever que de alguna manera todos los que estamos aquí nos hemos interesado por este asunto de las pedagogías de lo rural, estamos sí o sí vinculados a distintos procesos, a acompañamientos, a trabajar de la mano con las comunidades rurales en nuestros países y bueno, en los distintos contextos en los que estamos. Y pues bueno, haciendo un poco pues este recuento de lo que ustedes nos comparten, pues yo quiero compartirles una pequeña presentación que justo quiere dar cuenta de esas formas en cómo he sido partícipe en el trabajo, en el acompañamiento que he venido realizando en los últimos años en territorios rurales, principalmente en Colombia, y no, pues en Colombia en una región, no en muchos lugares, sino principalmente en una región que es cercana a Bogotá. Entonces eso para que también pues tengamos presente que lo que les voy a compartir aquí tiene que ver con el contexto particular muy de cercanías a Bogotá, la capital de Colombia, ¿no? En cercanías a ecosistemas de páramo, de la alta montaña, que bueno, ya podremos ver ahorita unas imágenes. Entonces, para eso, para que primero pues también hagamos este reconocimiento de nuestras participaciones y ahora pues tengan en cuenta cómo yo les voy a hablar un poquito de lo que se ha venido haciendo, venimos haciendo con las comunidades allá en Colombia. Porque pues igual reconozco que aquí hay participantes de todas las latitudes latinoamericanas y pues eso también hace que en cada país los proyectos, los programas, todo lo que concierne a la educación rural, pues tenga sus procesos, ¿no? Sus propias historias, algunas pues más asociadas a las luchas, a la reivindicación, a la participación, pero otras en cambio pues muy sometidas a lo que se nos impone desde los sistemas educativos, como por lo menos es el caso del que yo les voy a hablar un poco y que pues está muy presente y ha estado muy presente, ha marcado mucho las realidades del contexto del que pues yo provengo, ¿no? Entonces voy a compartirles a continuación mi pantalla para que pues puedan ver un poquito de lo que he podido venir entretejiendo alrededor de la educación rural. Por favor, me confirman si ya se está viendo mi presentación. Aún no. Sí, Sí, señora. sí, Ahora Sí, sí se ve. sí se está viendo. Sí se ve. Sí, se puede ver, se puede ver. Sí, Perfecto. se observa muy bien. Muchas gracias. Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquito de cómo es que ha sido ese trabajo de acompañamiento y cómo se ha querido dar lugar en algunos procesos que pues he tenido la fortuna de estar para que justo sean las poblaciones rurales las que pues sean partícipes de la construcción de sus propios procesos educativos. Entonces, bueno, para compartir un poco esta experiencia, pues lo primero que quiero invitarles es justamente a eso, a seguirnos preguntando en que ya dijimos cómo participamos, ¿no? De qué maneras estamos participando. Pero ahora hay una pregunta que pues también les invito a que se la hagan, particularmente en los territorios donde se encuentran, y es quiénes participan, quiénes están participando realmente de la educación rural, de esos procesos educativos ahí en nuestro territorio, ¿no? Entonces, a partir, pues por lo menos de lo que yo he podido rastrear un poco en algunos contextos, pues allá en mi región, casi siempre encontramos que, pues de alguna u otra manera, están muy relacionados con, bueno, en nuestro caso en Colombia, con el Ministerio de Educación Nacional. Aquí pongo pues otros, nombro, ¿no? Como que trato de colocar otras imágenes de ministerios, de secretarías de educación a nivel latinoamericano, pero pues para el caso colombiano, de alguna u otra manera, hay contextos en los que hemos estado muy limitados por los programas y los planes de educación rural que se han propuesto desde el Ministerio de Educación, ¿no? Y que pues eso ya también llega a la Secretaría de Educación de cada departamento, como estamos organizados allá políticamente en Colombia.
Y pues eso es como lo que ha llegado a muchas de nuestras escuelas rurales. Claro está, que muchos maestros, maestras, pues se cuestionan eso, hacen sus propias adaptaciones, pero de alguna u otra manera sí ha estado un poco truncada pues la educación rural en miras a lo que se propone desde allí, ya que como pues la mayoría de personas que nos encontramos aquí sabemos, pues son mallas curriculares, son programas que se han hecho desde la ciudad, desconociendo pues enormemente toda la diversidad que tenemos en cada uno de nuestros países. Entonces, al participar, estas entidades, estas instituciones como los promotores o quienes son los principales protagonistas de lo que se dice, se debe hacer en la educación rural, pues eso hace que se limite pues a nuestros territorios como tal. Y de ahí que pues se conviertan en lugares invisibilizados, ¿no? Entonces, por lo menos estas son imágenes de distintas regiones de Colombia, que dan cuenta que pues cada lugar tiene su particularidad, ¿no? Y pues tiene su cultura, tiene también pues sus formas de hacer, ha construido históricamente un sinnúmero pues de saberes, de relaciones con el territorio. Allí también en estos lugares se tienen miedos, se tienen problemáticas, se tienen preocupaciones. Y pues es triste ver que todo esto poco llega a la escuela rural, visto desde pues la educación formal, ¿no? En la que pues están las niñas, los niños, las juventudes, los adolescentes. Entonces es un tema que pues sí debemos preguntarnos, ¿no? Cada vez más, ¿quiénes realmente son los que están participando en la construcción de esa educación rural y cómo se están llevando a cabo los procesos? O si realmente desde nuestro quehacer estamos cuestionando eso que se nos quiere imponer desde esas otras miradas estatales que pues no se preocupan por querer realizar procesos educativos dignos en cada uno de los territorios, ¿no? Y le dan pues reconocimiento a toda esta diversidad que se encuentra allí en cuanto pues tanto física, ecológica, como social y cultural que tienen estos lugares, ¿no? Entonces, bueno, pues por lo menos por acá vemos en Colombia hay unos programas de educación rural que casi que históricamente han estado pensados de manera homogénea para lugares tan diversos como estos, ¿no? Digamos, hay una fotografía más de la zona norte de Colombia, que es una zona ya de un ecosistema un poco más de desierto, de dunas, pues con unas comunidades indígenas muy presentes en el territorio, ¿no? Aunque bueno, pues allí en Colombia también tenemos un proceso de etnoeducación que, bueno, pues igual también ha tratado de cobijar mucho más los procesos de aprendizaje allí, pero pues bueno, las realidades a veces distan de ello, ¿no? Y tenemos contextos pues de montaña, de selva, así como ocurre pues en todo el contexto latinoamericano. Entonces sí es importante que pues nos cuestionemos eso, si los procesos educativos que estamos acompañando, que estamos facilitando, en los que estamos siendo partícipes, realmente están dando voz, están dando escucha, ¿sí? Se está amplificando la escucha para que pues toda esta sabiduría presente allí, todas estas necesidades, realidades, también los sueños que tienen estas comunidades, pues se están fortaleciendo a partir de la educación que estamos viviendo constantemente en estos territorios, ¿no? Entonces, eso como para que pues nos cuestionemos un poco y también pues esto nos lleva a pensarnos justamente en quiénes son esos sujetos que deberían participar, ¿no? Esas comunidades que deberían cada vez más tomar las riendas de una u otra manera de los procesos educativos. Y esto pensado también no solamente desde la educación formal, porque a veces, por lo menos en Colombia, al hablar de educación rural, casi siempre se nos ha referido a la figura de la escuela rural como educación formal. Y eso ha impedido que también como que nos cuestionemos y veamos que hay otras posibilidades, que también hay otros procesos de educación no formal, informal,
procesos de educación popular también que se vienen desarrollando en los mismos territorios, ¿no? Entonces es eso, ¿quiénes son los que realmente deberíamos ser partícipes, deberíamos propiciar estos otros espacios de educación rural? Y entonces ahí pues vale mencionar, como ven ustedes en algunas de estas imágenes, pues que desde luego han estado muy invisibilizados sobre todo los niños, las niñas, las juventudes, los adultos mayores, ¿sí? ¿Qué tantas experiencias, por lo menos les hago esta pregunta, qué tantas experiencias conocen o conocemos en este momento de procesos de educación rural con adultos mayores, con nuestros abuelos, nuestras abuelas, ¿no? Entonces, es justo esa también la invitación de este interrogante, ¿no? ¿Quiénes son realmente los que están presentes o estamos viviendo en estas comunidades, en estos territorios y qué tanto estamos propiciando, estamos contribuyendo a la generación, al fortalecimiento de este tipo de procesos educativos que realmente respondan a nuestros contextos? Bueno, entonces, de acuerdo a esto, pues he venido acompañando algunos procesos, ¿no? Que han sido co-construidos, han sido construidos de manera colectiva con maestras rurales principalmente, con familias campesinas, porque bueno, en el contexto del que yo soy, en el que he estado trabajando y acompañando este tipo de procesos, pues son principalmente comunidades campesinas. Y digamos que pues es una alegría bien grande poderles compartir un poco de cómo es que hemos entrado un poco a irrumpir con estos modelos tradicionales de educación, porque vale señalar que los procesos que he acompañado están enmarcados dentro de las escuelas rurales primarias, principalmente dentro del sistema de educación formal. Pero bueno, pues nos hemos dado la oportunidad de ver que sí es posible generar otros procesos dentro de esa misma escuela formal, ¿no? Entonces, pues para entender un poco de esto que les voy a hablar, pues tenemos que contextualizarnos, ¿no? Y esta es una imagen que muestra el páramo. El páramo es un ecosistema de alta montaña que tenemos en 5 países solamente en todo el mundo y pues más del 50% de los páramos está en Colombia. Estos ecosistemas, como ven aquí, están en la alta montaña. Se caracterizan por tener pues un cierto tipo de vegetación, pues como todos los ecosistemas, ¿no? Pero acá los que ven estas especies, estas plantas, de pronto para quienes están en países como México, Argentina, bueno, que no están tan en el trópico, les llamamos frailejones. Son frailejones, hay una gran variedad de especies de estas plantas y son muy características en esta alta montaña, ¿no? Y pues al igual que ellas, pues hay un montón de biodiversidad, en fauna, en flora. Estos páramos regulan el agua que viene de la Amazonía por los vientos y bueno, pues aquí se da como la concentración del ciclo hidrológico y pues es donde al haber tanta nubosidad, tanta neblina y generarse ese proceso de neblina, pues con la lluvia, la llovizna constante, pues hace que se generen las quebradas y esas quebradas luego se vayan a convertir en los principales ríos que tiene el país y que inclusive va hacia otras zonas. Este páramo, por ejemplo, esta fotografía que vemos acá es de un páramo que se llama Páramo de Chingaza. De ahí se provee más o menos un poco más del 80% de agua que se consume en la capital de Colombia, en Bogotá. Y pues parte de estas aguas, en su mayoría, que se regulan aquí, van hacia la cuenca del Orinoco, o sea, pasan nuestro país, gran parte de Colombia, y luego van a cruzar a Venezuela. Entonces, digamos que son bastante importantes estos ecosistemas, no solamente para nuestros países que los tenemos, como también Ecuador, Perú, sino pues para todo el mundo, ¿no? Pues igual este ecosistema también es lugar de hábitat, es un hábitat pues tanto de comunidades campesinas, por lo menos en esta zona, como de pues especies nativas como el oso andino, que es el único oso que tenemos en Sudamérica. También le conocen popularmente como oso de anteojos. Entonces, bueno, estando rodeados de todo este ecosistema tan maravilloso, tan bello y tan importante, principalmente pues para quienes estamos ahí cerquita, es que pues han surgido algunos proyectos que justamente se han interrogado por el páramo
y pues por la relación que estas comunidades campesinas, que como comunidades mejor tenemos con esa alta montaña, ¿no? Y pues también el poder llevar este tema tanto de páramo, de agua, de cambio climático a las aulas, ¿sí? Entonces, no sé si lograron revisar unos materiales que les compartimos. Uno de los textos es una sistematización de experiencias contadas por maestras rurales, maestras y maestros rurales, de ahí de dos pueblos cercanos a Bogotá, uno que se llama Choachí, que es de donde soy, y otro Fomeque, y que pues ellos están ahí, hacen parte de este páramo de Chingaza, y ahí se llevaron a cabo unas investigaciones pues educativas, unos proyectos integrados de aula, en los que se buscó pues inicialmente juntar a maestros y maestras interesadas en la educación ambiental y sobre todo en la transversalización de las distintas áreas del conocimiento, de matemáticas, de español, de ciencias sociales, ciencias naturales, a esta temática de páramos y cambio climático, ¿no? Porque pues también fue un proyecto que tuvo una incidencia en otros páramos, en Perú, en Ecuador, y que pues manejó distintas áreas. Entonces, entre ellas, en el aspecto de educación, pues se quiso poner en cuestión este asunto de los páramos y pues al existir como esta juntanza con estos maestros y maestras, se les propuso que diseñaran de acuerdo a sus realidades, porque pese a estar en un municipio, o bueno, en dos municipios muy cercanos, cada comunidad, en Colombia le llamamos a cada comunidad pequeñita vereda, entonces en cada vereda pues habían sus particularidades, ¿no? Y siguen existiendo esas particularidades y esas necesidades. Entonces se invitó a que estos maestros y maestras pudieran diseñar unas planeaciones en las que pues desde lo ambiental, desde salir a caminar el territorio, desde entrevistar a los adultos mayores, desde pues una investigación local, ¿no? Se pudiera vincular todos estos saberes a la enseñanza de las áreas del conocimiento. Entonces, este proceso también, digamos que pudo tener una capacitación permanente con las maestras y los maestros ahí de la región en cuanto al tema de páramos y cambio climático, ¿no? En el marco de ese plan de formación se hicieron varios talleres en los que pues ellos y ellas pudieron reconocer las formas, ¿sí? Hablando pues de metodologías en las que ellos podrían hacer estos ejercicios de aprendizaje y de fortalecimiento de estos procesos de aprendizaje y de enseñanza junto a sus estudiantes y también pues a sus familias y a las comunidades. Entonces de este trabajo pues es bien bonito que pues se lograron, cada escuela rural logró liderar, abanderarse de una iniciativa propia, de un proyecto, ¿no? Que pues estuvo enmarcado también con distintas actividades, distintos momentos y lograron pues desarrollarse procesos, por ejemplo, de monitoreo del tiempo atmosférico, ¿sí? En una escuela, una maestra junto a sus estudiantes pudieron empezar a hacer calendarios y recrear el aula a partir de estos calendarios para llevar el monitoreo día a día de cómo era que se comportaba el tiempo, pues en la mañana, en la tarde, o cuál era el estado del tiempo que predominaba, ¿no? Y a partir de eso, poder ella articular mes a mes, haciendo pues toda la contabilidad y todo esto, poder enseñar el área de matemáticas, ¿no? Principalmente, pero pues asociado a eso también el área de ciencias naturales, profundizando en todo lo que conlleva pues el agua, los distintos momentos como épocas de lluvias, épocas de sol que tenemos en la región. Entonces, pues la importancia también de ver estos proyectos en la vida cotidiana y más allá del aula, para poder también tener como unos registros históricos, por lo menos en lo que compete a esos monitoreos del estado del tiempo. También pues se lograron hacer investigaciones pues para reconocer la fauna, la flora. Eso permitió, por ejemplo, hacer herbarios con las plantas más características
de algunas de las zonas aledañas a estas escuelas. También fue un proceso pues bien bonito que si ustedes se detallan en cada una de las experiencias que se narran en este texto, pues vinculó otras áreas, por ejemplo, como la música, que es algo que en las zonas rurales, por lo menos en esta región, es algo poco trabajado, ¿no? El tema artístico también se ha perdido mucho su valor dentro de pues, estas propuestas de los sistemas educativos convencionales, ¿no? Entonces, una maestra, por ejemplo, a partir del rescate de músicas tradicionales y, bueno, músicas populares en Colombia, que también trabajan temas ambientales, pues pudo llevar esto al aula y a partir de eso generar murales dentro de su propia escuela que pues en los que los niños y las niñas pudieran pues reconocer la importancia del ecosistema y bueno, también ver cómo de alguna u otra manera pues ellos a veces sin verlo se están relacionando permanentemente con él, ¿no? Con nuestros ecosistemas. Entonces acá algunas de las experiencias, se lograron también pues hacer unos murales ya en las partes externas de las escuelas, inclusive en el casco urbano, como en el centro poblado del municipio, en una de las bueno, partes aledañas al parque principal, se logró también intervenir y fueron los niños y las niñas quienes se tomaron esos espacios públicos para poder reflejar allí la importancia de los ecosistemas que cohabitamos, ¿no? Y también llevar todo este tema artístico al interior de sus aulas. Entonces aquí vemos a unos estudiantes también por lo menos recreando con esas especies de frailejón que les mencionaba ahorita y que veíamos en las imágenes, su propio salón de clase, ¿no? Y es algo que pues ellos también como que ven de pronto no todos los días porque pues unos están más lejos, más cerca al páramo, pero al traerlo también pues al aula es como pues sentirlo más presente, ¿no? Entonces pues esta fue una experiencia también que permitió a estas maestras por primera vez animarse a escribir, a ellas mismas documentar esa experiencia, otra invitación que surge aquí también y una necesidad para todos aquellas que trabajamos en escuelas rurales, sean multigrado, sean telesecundaria, bueno, en las distintas modalidades, a que también mucho de esto que estamos haciendo, porque a veces decimos, sí, estamos generando estos proyectos, decían ahorita, estamos trabajando en diálogo con las niñeces, estamos creando huertos comunitarios, estamos generando procesos artísticos, proyectos de investigación, aprendiendo los oficios. Y bueno, ¿cómo estamos sistematizando toda esta información, no? Nosotros que estamos permanentemente, pues, trabajando con las comunidades, no necesitamos de que vengan otras personas de fuera o investigadores a que vengan a documentar y a registrar todo ello, o que venga un proyecto y que mediante ese proyecto tengamos que documentar toda esta información, sino, por ejemplo, eso, qué tanto estamos escribiendo, qué tanto estamos documentando pues, de diversas maneras, por lo menos a través de material audiovisual, todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y que tanto eso también se está devolviendo a la propia comunidad, porque a veces hacemos muchas cosas y de pronto personas de la misma comunidad son las últimas en enterarse, ¿no? Entonces, este proceso también, pues, permitió eso, que las maestras se tomaran el tiempo no solamente pues para hacer el diseño de sus planeaciones, para implementar todo este ejercicio, sino también llegar a ese punto en el que pudieran narrar sus propias experiencias, las formas en cómo llegaron a generar estos procesos y compartir luego, porque pues este fue un texto que llegó pues a muchas otras escuelas, a otros municipios y que pues igual ellas también pudieron realizar un ejercicio autocrítico de su propio proceso de enseñanza, ¿no? Entonces acá también se logró tener incidencia también en otra publicación ya de carácter un poco más amplio, que fue una agenda ciudadana de páramos, que fue elaborada pues justo por comunidades campesinas cercanas a Bogotá, pero pues y también, bueno, hacia otras regiones del departamento de Cundinamarca, y ahí pues por supuesto se dio lugar a la educación y se compartió también un poco de lo que fue esta experiencia. Ya pasando pues a otro texto, a otro proceso que también pues fue bien significativo y que pues también quisimos traerles hoy a compartir acá,
es que luego de haber acompañado este proceso ahí en esos municipios cercanos a Bogotá, luego ya pues cobraron bastante relevancia y eso hizo que ya hubiese un reconocimiento inclusive por algunas pues de las autoridades y las entidades que están en la región, entre ellas Parques Nacionales Naturales de Colombia. Entonces, pues ya fue desde allí en que se nos propuso que ampliáramos mucho más este trabajo, estos procesos educativos en los contextos rurales a otros municipios que también pues son zona de influencia, o sea, que quedan cerquita a estas áreas, a esta área protegida, porque bueno, el Parque Nacional Natural Chingaza es un área de las más o menos 60 áreas con las que cuenta el país. Entonces, pues se quiso llevar este tipo de experiencias a otros municipios, ¿no? Para que también empezaran allí a reconocerse cuáles eran esas realidades socioambientales que se vivían y de acuerdo a eso, pues proyectar y planear pues más estrategias para que se llevaran a cabo investigaciones educativas en esas escuelas rurales primarias, ¿no? Entonces, pues bueno, este es otro proceso que también se hizo ya en otro municipio que también es aledaño a Bogotá, pero que pues es como la puerta de entrada a este páramo de Chingaza, digamos, por una de las frutas pues más conocidas. Y bueno, de aquí resaltar, y pues igual en los demás procesos, que muchas veces, pues al ejercer nuestra labor docente en contextos rurales, se nos presentan también varios limitantes para poder salir de las aulas, ¿no? Pues igual también ahorita ahí estamos limitados por muchas cosas, tanto por pues lo que se nos propone desde las secretarías de educación, desde los ministerios, pero bueno, a veces también las mismas realidades y condiciones sociales que tienen nuestros territorios, ¿no? Sobre todo pues zonas en donde podemos tener conflictos, la influencia de grupos armados o bueno, en fin, como todas las realidades que también vivimos en América Latina. No nos hacen exentos de estar un poco limitados también por estas condiciones, pero bueno, aquí afortunadamente había un interés muy grande por estos maestros de esta institución educativa ahí en este municipio de La Calera, de poder salir con los estudiantes al páramo, hacer ese reconocimiento del ecosistema de la alta montaña, porque pues es un ecosistema muy cercano a ellos, pero realmente pues no se habían dado nunca la oportunidad ni las maestras rurales ni sus estudiantes pues de ir a caminar el territorio, ¿no? De ir a sentir ese frío, pues ellos viven en zonas frías, pero bueno, ya ir a estar como en medio de las nubes, a tocar un frailejón, a sentir cómo pues parecen algodoncitos, ¿no? Que van almacenando agua y que bueno, que cumplen pues toda una función allí. Salir también pues de estas escuelas para poder reconocer sus comunidades, estas veredas. Entonces, pues fue un ejercicio que la verdad permitió pues que estos profesores fuesen redescubriéndose. También por eso mismo la denominación de este texto, que espero también lo hayan revisado, le hayan echado por lo menos una ojeada, que también les compartimos, porque fue un redescubrimiento tanto para los y maestras como para los mismos estudiantes, las familias y bueno, todos quienes tuvimos la posibilidad de acompañar y ser partícipes de este proceso, ¿no? Entonces, pues inicialmente a grandes rasgos, pues ya el llegar a más instituciones, a más escuelas, pues nos hizo pensar que debíamos pues nuevamente sentarnos con los maestros, maestras, a diseñar estas planeaciones para transversalizar las áreas del conocimiento con relación a un tema pues ambiental y que fuera de interés tanto para el área protegida como para la comunidad. Entonces, en el caso particular de estas 6 escuelas, fueron 6 escuelas rurales las que participaron acá y bueno, fueron 8 maestros, 7 maestras rurales, mujeres. Como sabemos, las mujeres son bien protagonistas de los escenarios de educación rural, principalmente. Un maestro y 2 directivos docentes. Entonces fueron en total 10 docentes los que participaron acá en esta experiencia, en un trayecto más o menos de 2 años y medio, un poco más.
Y con ellos, pues, tuvimos la posibilidad de sentarnos desde un primer momento a conversar acerca de qué era lo que estaba pasando en la comunidad respecto al tema socioecológico, socioambiental, y pues también cuáles eran esos intereses, ¿no? Entonces, justamente eso, queriendo escuchar a estas voces que viven el día a día en los territorios, pues se quiso ver, pues, cuál era ese tema ambiental, qué más les preocupaba en su comunidad. Entonces, pues al escucharlos, ellos dijeron que pues les interesaba trabajar el tema de las plantas nativas, ¿no? Porque sentían que, y bueno, conociendo un poco de las realidades de sus estudiantes, de las familias y del municipio, porque pues algunas maestras sí son de esa localidad, estaban preocupados por la pérdida de vegetación de los bosques nativos. Entonces, eso hizo que pues estas escuelas empezaran a proyectarse, no solamente en llevar un proyecto como de corto plazo, sino pues también pensado a mediano y largo plazo, ¿no? A futuro. Y es que querían propiciar la posible propagación de estas plantas que pues ya estaban como en peligro de extinción o que ya se estaban talando, se estaban perdiendo de sus territorios, ¿no? Entonces, pues eso nos llevó a conjuntamente con estos maestros y maestras a diseñar estos módulos de transversalización curricular, como los denominamos. Y todo eso se plasmó en una pequeña guía muy sencilla que le denominamos Chingaza llega a tu escuela. Ahí los maestros y maestras narraron por qué querían trabajar ese tema de la restauración ecológica, investigar sobre las plantas nativas, y también pues empezaron de manera muy general a diseñar una metodología de cómo llevar a cabo pues este proceso, ¿no? Entonces ahí pues ellas inicialmente empezaron a hacer una investigación con los estudiantes, ¿no? Se propusieron empezar a documentar, a enlistar prácticamente los nombres de las plantas, de las especies que tenían ahí en estas comunidades, en estas veredas, ¿no? Con sus nombres comunes y corrientes, populares, ¿no? Y bueno, gracias a eso se lograron registrar alrededor de 80, 90 plantas. Juntando todas las 6 escuelas, ¿no? Algunas más presentes en unas veredas que en otras, y bueno, entonces de ahí, pues gracias también como a la articulación, aquí también es importante y es clave eso, como la articulación que se pueden hacer justo con estas entidades. Entonces en parques nacionales, pues igual ahí hay biólogos, hay ingenieros forestales, y con el apoyo de ellos, o sea, ya no tanto como esperando a que la entidad de parques fuera quien dijera todo lo que debían hacer, cómo lo debían hacer, por qué lo debían hacer, sino más bien la comunidad en su papel bueno, ustedes están acá, hacen parte del territorio de alguna manera, ¿no? Al hacer presencia estatal o, bueno, como entidad. Entonces, bueno, tienen unos profesionales allá, pues esos profesionales que nos ayuden a nosotros, necesitamos identificar científicamente los nombres de estas plantas, ¿no? Entonces, es como voltear un poco el juego al que desafortunadamente pues el mismo Estado nos ha acostumbrado, ¿no? A que son ellos los que tienen que ir a imponernos cosas, y pues aquí vemos que no, que nosotros también podemos pues hacer exigencias y plantear propuestas para pues trabajar con quienes estén en el territorio, ¿no? Entonces, pues sí, el trabajo que se hizo de acompañamiento también desde el parque pues pudo abonar en la identificación de estas especies pues de manera científica, ¿no? Y también de acuerdo pues a los registros que hay de pérdida de biodiversidad y de pues lo que está ocurriendo con el tema de las especies en peligro de extinción, pues ellos dijeron, bueno, consideramos que las especies que están en más peligro y que quizás la escuela podría propiciar esa investigación y podían profundizar en todo lo que compete a estas especies, pues serían 21 plantas. Sí, que eran pues de las más representativas y pues que las que es más importante pues a futuro propagar y llevar a procesos de restauración ecológica. Entonces, eso hizo que
pues empezáramos ya con esa identificación a rastrear mucho, mucho, mucho más a profundidad, pues todo lo que acontece alrededor de estas plantas, ¿no? Los saberes locales, pues sus descripciones en voz de los campesinos, cómo los narran ellos, ¿no? Para qué sirven, qué usos medicinales, artesanales tienen estas plantas, dónde se localizan, ¿no? Empezar también a dibujarlas. Ustedes ven aquí algunas de las ilustraciones, de esos ejercicios, porque también fue un proceso bien importante, bien interesante el que se hizo, porque ya las escuelas empezaron a convocar a las familias, ¿no? A los papás, a las mamás, para que ellos y ellas también se vincularan dentro del proceso de aprendizaje en todo lo que fue y lo que conllevó esta investigación escolar, ¿no? Entonces ahí, pues fruto de eso, ya logradas las identificaciones pues de estas especies, de estas plantas, también pues se empezaron a convocar en cada una de las escuelas a sabedores locales, abuelitos, abuelitas, que a propósito hacía mucho tiempo que no iban a estas escuelas donde pues muchos de ellos y ellas habían estudiado. Entonces fue algo doblemente significativo porque no fue solamente como generar una conversación con ellos y ellas para saber en específico de estas plantas, sino también pues para darle lugar a estas personas, ¿no? Y también resignificar su memoria, esa memoria viva que pues ellos tienen. Y pues a la vez también ellos tener la oportunidad de regresar a esas escuelas donde hicieron, pues muchos, la mayoría habían hecho su primaria y en algunos casos desde aquella época no habían regresado a esas escuelas, ¿no? Entonces también pues eso nos cuestionó mucho porque pues quizás desde las escuelas pues vemos pasar tanta gente todos los días, campesinos, campesinas, pero quizás o de pronto ya no tienen hijitos ahí estudiando y pues ya nunca más vuelven a estos lugares, ¿no? Entonces también fue eso, como resignificar su papel, su memoria, su importancia para la comunidad y el diálogo también intergeneracional, generar un espacio de diálogo con los estudiantes. Entonces, eso pues fue algo de lo más significativo también que se pudo tener acá y también que luego de eso pues ya salimos con ellos y ellas, con estos sabedores, estos abuelitos y abuelitas a caminar el territorio, ¿no? Entonces, luego de escuchar su narrativa, sus descripciones en una jerga campesina, que es lo que nos caracteriza ya, pues también salir a identificar en campo, pues cada una de esas plantas, de esas especies. Entonces, con ayuda de ellos se lograron identificar pues cuáles recorridos eran los más apropiados, hacia dónde podríamos ir, y pues en jornadas íbamos a caminar, ¿no? Y pues los niños iban marcando pues ahí de manera pues muy simbólica estas plantas, íbamos fotografiándolas para que luego de eso pues ellos también pudieran hacer el ejercicio de las ilustraciones y bueno, fruto de todo ello pues ya fue también un proceso como bien importante el de los maestros porque ellos se fueron desafiando y fueron como redescubriendo su quehacer pedagógico pues con relación a la ruralidad y pues empezaron también a ser pues muy creativos, a diseñar ya actividades y, adicionales de lo que se habían planeado. Digamos, esa planeación inicial fue como un borrador que sí empezó a generar el camino, pero eso trascendió porque ya de ahí empezaron a hacer, por lo menos en el área de español, empezaron a hacer composiciones literarias, perdón, acerca de pues cada una de las especies. Y por lo menos en una de las escuelas, las maestras que trabajaban, bueno, en ese entonces estaban ahí, alguna de ellas todavía se mantiene ahí, empezaron a convocar a los padres y a las mamás para que entre todos hicieran rimas, hicieran coplas, que son pues unas composiciones muy propias de la ruralidad colombiana, por lo menos de nuestra región. Y entonces por eso si vieron en el texto, cada planta tiene su rima. Cada una de las plantas tiene su composición literaria también. Y adicional a eso, pues los usos, ahí también se lograron hacer unas transcripciones de las descripciones tal cual las narraron los campesinos y campesinas de lo que son esas plantas y bueno, entre muchos otros elementos, ¿no? Y pues bueno, aquí también resaltar que el proceso pues fue también conllevó a un ejercicio de sistematización hecho por los mismos estudiantes.
conjunto a las maestras y maestros, ¿no? No fue algo que digamos que pues sí se acompañó desde parques nacionales, pero no fue algo que quizás quien estaba orientando o estaba acompañando iba a hacer, sino que ellos mismos, ellas mismas se dieron el espacio y los momentos también dentro de esa misma transversalización de documentar, de sistematizar, inclusive hacían jornadas también pues en los computadores para ir digitalizando la información, pues el trabajo de escanear los dibujos, y pues organizar, ¿no? Organizar todo, hasta la portada inclusive, se hizo un concurso para entre todas las 6 escuelas para diseñar las portadas de la publicación. Y pues ya entre todos se decidió también pues cuál era pues la que finalmente quedó, ¿no? Entonces, pues bueno, decir que pues estas dos experiencias así pues a grandes rasgos dejan entrever que sí es posible construir procesos educativos rurales desde y para la gente, ¿no? Y para las poblaciones tan diversas que se encuentran en estas comunidades. Entonces, pues esto es un poco de las experiencias en particular, así que les quería pues resaltar, en las que quería profundizar, de acuerdo pues al material que les compartimos. Y cierro mi intervención pues compartiéndoles un poco de pues algunos apenas de esos aprendizajes, reflexiones y oportunidades que detonan este tipo de experiencias, ¿no? Y pues uno tiene que ver sin duda de la resignificación que puede llegar a tener la escuela rural, ¿no? Como un escenario de posibilidades, como un centro de investigación local y como un lugar digno. Sabemos quienes pues hemos andado, hemos ido y venido entre escuelas rurales que pues juegan un papel trascendental en los territorios, ¿no? He escuchado en muchas ocasiones que prácticamente la escuela rural es como la única presencia estatal que se tiene allí en los distintos municipios, en las veredas, en las regiones. Entonces, pues ver cómo desde allí también podemos propiciar otros espacios, otros procesos, otras formas de ver y sentir la educación y bueno, también desde ahí dignificar el quehacer docente, el saber campesino, también pues toda esta creatividad y todos los aportes que también pueden hacer los niños, las niñas, las juventudes, porque sí debemos cuestionarnos también qué tanto los hacemos partícipes a ellos y a ellas de sus propios procesos de aprendizaje, porque finalmente pues son ellos quienes están permanentemente ahí educándose en estas escuelas y a ellos son a quienes muy pocas veces o casi que en ninguna oportunidades les preguntamos acerca de pues para qué quieren educarse ahí en esos territorios, por qué quieren educarse, cómo quieren fortalecer sus propios procesos de aprendizaje. Y bueno, pues también otro de los aprendizajes es justamente esto, la articulación que debe haber permanentemente entre las comunidades. Aquí también, pues, por ejemplo, en estos dos trabajos, el hecho de haber hecho esas sistematizaciones entre los maestros, el estarnos juntando permanentemente, el que ellos también generaran esos diálogos constantes con las familias, pues fue bien importante, ¿no? Y bueno, pues aquí también reconociendo un poco el papel de las entidades que cuando cumplen pues con lo que las comunidades mismas les solicitan, pues creo que se generan otros procesos que a veces pues tampoco están tan presentes y no reconocemos. Y bueno, la transversalización como una oportunidad, sin lugar a dudas, para no llenarnos de una cantidad de proyectos de cada uno de los temas, porque las escuelas rurales y a muchas de las escuelas en todos los niveles pues llegan proyectos de educación sexual, de educación ambiental, de ciudadanía, de un montón de cosas que inclusive a veces hasta no tienen que ver propiamente con los territorios y que también agobia y llena de trabajo al mismo quehacer docente, ¿no? Entonces, aquí es ver cómo no es sentir que es trabajo de más, sino que realmente, pues, si se hace una muy buena articulación con los temas y con lo que podemos hacer dentro de estos contextos, pues se nutre mucho más esta transversalización, ¿no? Y bueno, pues así ya de manera un poco más general, también decir que debemos como arriesgarnos, ¿no? A desaprender muchas de esas formas en las que hemos sido educados, en las que se nos quiere seguir educando en las ruralidades, para justamente maravillarnos, ¿no? Maravillarnos de la mano de los propios contextos, de la gente, de lo que inclusive iniciando un proceso como estos, no nos alcanzamos a imaginar que puede ocurrir.
También, pues, dentro de esas reflexiones nos queda también como la curiosidad y el valor a que podemos seguir aprendiendo haciendo cosas, ¿no? Caminando, escuchando, dialogando, resignificando. Ustedes decían, algunos ahorita las respuestas que dieron a la pregunta, ¿no? Por medio de la fotografía, por medio de la escucha, soy partícipe siendo oyente. Entonces, es justo eso, resignificar también estos procesos educativos desde cosas que nos pueden parecer simples, pero que realmente si le damos su lugar, pues nos pueden nutrir mucho, mucho más estas experiencias educativas. Y bueno, pues también como que dentro de esos aprendizajes, esas reflexiones y también de los retos de mantener es justamente poder fortalecer la colectividad, seguir fortaleciéndonos de manera colectiva, seguir pensando de manera crítica y creativa todo lo que hacemos y lo que queremos hacer junto pues a los niños, a las niñas, a las comunidades con las que trabajamos. También pues ampliar la mirada, ¿no? Creo que estos son ya como un poco más pensándolo en desafíos, en esas oportunidades que nos trazan o por lo menos que nos dejan entrever estos proyectos, y es que podamos seguir ampliando esas miradas y acciones fuera de la escuela. Digamos que el trabajo último que les compartí de Redescubriendo Saberes Calerunos se truncó un poco por la pandemia. Está ahí, está un poco quieto, estamos con la esperanza de poder retomarlo, pero sí, sobre todo, queriendo salvaguardar ese principio inicial que era y que sigue siendo, ¿no? El poder hacer que estas escuelas se conviertan en espacios también de viveros, de propagación de especies nativas, ¿no? Y que la escuela resignifique su lugar, generando también, pues, este proceso de investigación y todo lo que conlleva hacer propagación, y de ahí poder contribuir y tener una incidencia mayor a futuro, pues, entregando plantas y haciendo procesos de siembra y de restauración con las mismas comunidades campesinas. Y otra de las oportunidades grandes que hay es la de compartir, ¿no? Compartir, intercambiar experiencias. Y bueno, en cuanto a esto, por ejemplo, les digo que una de las maestras de la experiencia que se desarrolló en Choachí con páramos y cambio climático, ha seguido cultivando todo este trabajo, ya se ha ido articulando con otros profes, ha profundizado mucho en el reconocimiento de la avifauna que se tiene en la región, y esto le ha permitido a ella pues ya tener una mayor incidencia no solo en el territorio, sino pues en otros espacios, ya también hasta de carácter académico, haciendo publicaciones, bueno, ya inclusive hasta un artículo académico, como que se han trascendido de estos espacios a tener pues una repercusión mayor con este trabajo que se viene desarrollando en las aulas y fuera de las aulas ahí alrededor de la educación rural. Y también algo que sí desafía constantemente es el hecho de poder continuar, darle continuidad a estos proyectos, que no dependan de una u otra persona, que no dependan de una entidad, que no dependan de un solo maestro o maestra, sino que en el marco de estos procesos que se puedan hacer y que seguramente ustedes están haciendo en todo lo que hacen, pues haya como un relevo en quienes hacen las acciones constantemente, ¿no? Como de manera colectiva, ir asumiendo responsabilidades y pues ir cultivando poco a poco este proceso para que pues no se llegue a perder, ¿no? Y no dependa de una u otra cosa, sino que realmente pueda incidir y se pueda mantener en el tiempo. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que les quería compartir, lo que les quería contar. Ahora, pues quiero invitarles a que si hay alguna pregunta, hay algún comentario, alguna sugerencia, algún cuestionamiento, alguna impresión, pues tenemos el espacio para generar el diálogo, la conversación. Y bueno, pues es un gusto poder también compartirles un poquito de estas experiencias, esperando que pues nos sirva de retroalimentación, de inspiración. Y bueno, pues como tienen ahí el material, sí les invito a que pues también les saquen el mayor provecho y que pues igual podamos seguir trabajando y apostando, soñando con esos procesos de educación rural pues pertinentes a cada uno de nuestros territorios, porque realmente son más que necesarios y pues tenemos que dignificarlos poco a poco. Bueno, muchas gracias, maestra Liliana. Ha sido una experiencia espectacular.
sobre todo el tema de los páramos que tiene como un aire muy especial, ¿no? Yo también soy bogotana y como que me hiciste ir hasta allá. Yo vivo en Valledupar, pero como que sentí el frito del páramo y bueno, me moviste la fibra. Muchas gracias. Las impresiones, pues las poquitas que hemos recibido, muy agradables, todos felices de la experiencia, del material, de lo que has podido lograr o han podido lograr. Resalto muchísimo todo el tema de trabajar con la comunidad, porque muchas veces nosotros nos embebemos en el tema académico y como que no dejamos que las comunidades participen. Eso me parece supremamente grande. Tenemos unas preguntas aquí de nuestros compañeros, te las quiero presentar. La primera es de Andrea Hernández. Ella dice, profesora Liliana, ¿cómo es el sistema de evaluación en estas escuelas? Otra pregunta, ¿califican todas las asignaturas? Esa es como la primera pregunta. La segunda pregunta la propone el compañero John Edward García Torres. Dice, ¿qué asignaturas se deben priorizar desde la pedagogía de lo rural? ¿Qué asignaturas se deben priorizar desde la pedagogía de lo rural? Otra pregunta la hace Diana Campo González. ¿Cuál ha sido el mayor reto o dificultad para esta implementación? ¿Cuál ha sido el mayor reto o dificultad para esta implementación? El compañero Mayo Mesa Trejo dice que por favor lo invitemos al páramo. Yo sé que la maestra Liliana nos invita a todos. Entonces, muchas gracias. Y tenemos la participación ya con la manito levantada del compañero Jorge Oronato, el profesor Eduard también y la compañera Pamela, pero entonces si quieres resolvemos las preguntas que te dije y luego damos la palabra, si te parece, maestra. Sí, me parece muy bien. Eliana, ¿verdad? Sí, señora. Sí, muchas gracias pues a quienes están animándose a participar. Pues bueno, el sistema de evaluación, ay no, ya sabemos que es un dolor de cabeza un poco, ¿no? En este sistema convencional pues bueno, que nos rige de alguna manera en la mayoría de nuestros territorios, de nuestros países, de nuestros contextos. Entonces, pues bueno, la verdad, en estas escuelas en las que hemos trabajado, pues ellas están enmarcadas dentro de un sistema educativo convencional, tradicional, ¿no? Pues igual se califican todas las áreas del conocimiento, todas las materias, hay que darles calificación. Pues sí, digamos que en eso sí no alcanzamos a tener una incidencia como quisiéramos y como debería también ser, el hecho de que como participantes de estos procesos educativos pudiéramos plantear y proponer otras formas de entender la evaluación, otras formas de llevarla a cabo. Pero pues lo que se ha hecho ahí casi que ha dependido un poco también pues de las estrategias de los maestros, ¿no? Creo que el asunto de la evaluación de los procesos educativos, de cualquier proceso educativo, también está en las formas en cómo pues como maestros y maestras entendamos realmente qué es dar una valoración, ¿no? De qué formas organizar esas valoraciones. Indiscutiblemente, pues tenemos que cumplir, ¿no? Con tener organizadas unas calificaciones, subirlas a una plataforma y demás, pero sí, siento yo que es algo que debemos cuestionarnos, las formas en cómo generamos, pues llegamos a esos números, ¿no? A esas calificaciones que, pues hay que decir, en últimas, pues no son las que deberían y las que deben, pues calificar tal cual a una persona o determinarla, porque si obtiene un 10, en donde se califica hasta 10, o va a obtener un 5, por lo menos en Colombia que tenemos hasta el 5, ¿no? O va a sacar menos de esas calificaciones, ¿no? Entonces es como, pues de alguna u otra manera, siento que es como el jugar
y también el cuestionarnos de cómo es que evaluamos para de alguna manera cumplir con ese requerimiento que se pide. Pero sí, pues igual también hacer entender a los estudiantes que estos procesos de evaluación van mucho más allá de un mero número, ¿no? Y que también en el proceso que se logró hacer, por lo menos en muchos de estos proyectos que se trabajaron, en los proyectos de aula, y bueno, en este proyecto más integral que se hizo ahí en La Calera, pues las maestras pudieron dar valoraciones inclusive colectivas, porque se hizo mucho trabajo colectivo, ¿no? De pares, entre familias, entre los mismos estudiantes. Entonces también es eso, tratar de ser creativos y muy estratégicos con esas otras formas de evaluar. En cuanto a la pregunta de qué asignaturas se deben priorizar o deberíamos priorizar en las pedagogías de lo rural, pues yo siento que es una pregunta que debemos sentarnos a discutir con los propios actores presentes en los territorios, en las comunidades. Porque pues no debemos desconocer que desde el sistema educativo se ha dado mucha preponderancia y se sigue dando preponderancia y seguramente así va a seguir siendo desafortunadamente, pues a áreas como las matemáticas, el español, que pues no digo con eso que no sean importantes, que no sean clave, pero que desafortunadamente por privilegiar a estas, pues se han dejado de lado, también se han dejado en el olvido otras como todo lo que tiene que ver con lo artístico, ¿no? Inclusive yo he podido dialogarlo con algunas juventudes rurales, ese es ahorita mi tema de investigación en mi tesis, que ya pues estoy sistematizando, ya estoy finalizando ese proceso y que espero pues poder compartir también un poco de las reflexiones generadas acerca de la educación rural desde las perspectivas y las expectativas de las juventudes rurales allá en mi municipio. Y estamos viendo eso, hay una carencia de las artes, de la música. Por ejemplo, hablando con estos estudiantes de secundaria que ya acaban de terminar pues, la secundaria o el bachillerato, pues dejaban entrever que también a ellos les hubiese gustado mucho más aprender en áreas como ciencias sociales, pero más la historia local, porque sienten que hay un desconocimiento muy fuerte, por lo menos hablando de esas realidades muy cercanas a Bogotá, ¿no? También la influencia de la ciudad ha hecho que pues nosotros no nos interesemos en reconocernos a nosotros mismos, en reconocer nuestra historia, en que busquemos irnos, en vez de, pues, de quedarnos o de ir y volver. Y pues también, por ejemplo, eso lo digo desde las voces de los estudiantes con los que he trabajado, ¿no? Esas necesidades de poder trabajar pues estos temas asociados a las ciencias sociales, pero vistas desde lo local, desde una memoria del territorio, ¿no? También pues lo que les decía, las artes, la música. Un estudiante, por ejemplo, me decía qué bonito sería que pues se vinculara las matemáticas a las artes, porque él decía, no es el hecho de que le dediquen más horas dentro pues de los horarios que se tienen establecidos a las artes, sino que a él le gustaría, él todavía está ahorita en grado 11 y le gustaría que, bueno, es el último grado de bachillerato para nosotros en Colombia, y a él le gustaría que pudieran en el área de matemáticas aprender las matemáticas vinculadas a las artes, ¿sí? A él le gusta mucho la pintura, el trabajo en óleo, entonces decía, sacar las dimensiones para mi obra de arte, para mi cuadro, para mi pintura, pues lo puedo hacer desde las matemáticas, ¿no? Entonces es eso, el poder retarnos también a hacer esos vínculos. Y sí es algo que sí o sí yo invitaría muchísimo a que este tipo de preguntas nos la hagamos en colectivo, nos la hagamos con nuestros estudiantes, nos las hagamos con las mamás, los papás, con los abuelos, ellos también cómo se imaginan estos procesos educativos, tanto formales como pues fuera de las aulas también. ¿Cuál ha sido el mayor reto? El mayor reto, pues bueno, la verdad han sido varios retos. Este tipo de acompañamientos pues ha tenido sus retos, la verdad pues yo soy una enamorada de la educación rural, entonces como que sí, pues te desafías y sí o sí te trazas el lograr las cosas, ¿no? Pero bueno, inicialmente creo que cada uno de estos acompañamientos y estos procesos, en todas estas escuelas, la primera limitación fue un poco la confianza con la institucionalidad.
porque de alguna u otra manera muchas de estas instituciones educativas o escuelas pues ya están tan condicionadas por todo lo que les imponen desde las secretarías, pues sí, desde de estos planes, programas, mallas curriculares y todo, que cuesta creer en proyectos alternativos, cuesta creer en otras apuestas, en otras formas. Y pues la verdad como que hubo que realizar, pues también fue bonito, ¿no? Fortalecer y trabajar fuertemente para la generación de confianza. ¿Sí? En que pues es algo que también se dio, siento yo, gracias a que fue un trabajo desde el inicio mancomunado, que no fue algo como de que nosotros llegamos a imponer lo que les decía hace un rato, se hace esto y se va a trabajar esto y estos son los temas, porque muchas instituciones en nuestras escuelas llegan con eso, ¿no? Y es que vamos a trabajar de esta manera y ya llegan con las guías y nos llegan con el programa y vamos a hacer tales productos y ya esto tiene una duración de tanto tiempo, un año y ya no más, el acompañamiento, nos vamos, ¿no? Entonces, sí fue una lucha como contra eso, ver que aquí no teníamos limitación de tiempo, ver que bueno, por más que todo en el de Redescubriendo Saberes Calerunos, en el de, pues, en el anterior, en el de el proceso que fue allá en Choachí, en Fomique, sí estaba un poco marcado más por el tiempo, pero pues igual también era dejar unas capacidades instaladas, ¿no? Fortalecer las capacidades que se tenían y como digo, eso ha tenido repercusión hasta el día de hoy, sigue teniendo repercusión. No todos los proyectos continuaron, pero sí algunos se mantienen hasta el día de hoy, que también pues eso es muy esperanzador y es muy diciente al ver que la verdad hubo una apropiación, ¿no? De algunos maestros y maestras y que siguen trabajando en estas áreas y que inclusive han articulado con otras cosas. Entonces, sí, fue la generación un poco de confianza, el hecho de que se permitiera a cada una de las escuelas, junto a las maestras y a los y las estudiantes, en salir de las cuatro paredes o de la infraestructura de la escuela, porque pues hay muchas limitaciones, digamos, por temas legales, el sacar a los estudiantes de las escuelas, ¿no? Entonces también fue eso, como propiciar la confianza, el acompañamiento, para que pues también viendo estrategias, entonces las mismas docentes, la misma institución veía la necesidad, bueno, sí salgamos, pero entonces salgamos con los padres de familia, que entre ellos nos coordinemos y ellos también nos puedan acompañar, ¿no? Entonces es eso, porque pues al maestro, a la maestra, pues no nos da miedo, ¿no? Da miedo que llegue a suceder algo y que pues también los estudiantes, las estudiantes están bajo tu responsabilidad. Entonces también se buscaron eso como estrategias, como que no nos limitamos, sino que también vemos, bueno, qué soluciones podemos dar y es eso, pensar siempre en soluciones y en las posibilidades que tenemos de acuerdo pues justo a esas realidades, a leer todo lo que se genera en nuestro contexto, porque también era pensar a qué lugares vamos a ir, ¿no? Cuánto tiempo nos va a llevar, ¿no? ¿Qué necesitamos para ir, ¿sí? Desde toda la indumentaria hasta, bueno, todo lo que se iba a hacer allá, el mismo ejercicio, pues práctico en campo. Entonces, pues son varios desafíos, pero sí, pues mencionaría principalmente eso, el hecho de que se genere pues confianza dentro de las mismas instituciones y las mismas comunidades que desafortunadamente pues han estado y hemos estado invadidos por proyectos que ya nos saturan y pues nos han imposibilitado como ver que sí se pueden construir procesos de otra forma y pues desde las mismas voces, sentires y haceres de las comunidades y de actores tan clave como las maestras y maestros rurales, las familias campesinas, los niños y las niñas, ¿no? Entonces, eso. Muchas gracias, maestra. Vamos a darle paso a la palabra al compañero Jorge Honorato. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un fuerte abrazo desde Tixtla de Guerrero, México. Soy docente de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, la cual forma docentes rurales. ¿Sí? Ahí en la escuela he sido docente por más de 28 años. Actualmente hay dos modalidades, una que es la formación de docentes rurales y otra es de docentes rurales con enfoque intercultural bilingüe. Ambas licenciaturas, durante su formación en los diferentes semestres, hacen estancias en las comunidades rurales.
Es decir, en primer año se van un promedio de 2 semanas, más o menos, a las escuelas primarias y se quedan allá. Por lo regular, en la misma escuela primaria es donde les dan el alojamiento y los padres de familia de esas comunidades les dan el alimento, la alimentación. Entonces, durante las tardes, los jóvenes hacen un trabajo comunitario. Para ello se ponen de acuerdo con los comisariados, con el director de la primaria para ver cuál es el trabajo comunitario que se le llama la labor social que hacen, y eso les permite vincularse con la comunidad, con los padres de familia, con los niños. Hay otros que hacen círculos de estudio, hay otros más que hacen talleres, y esto sucede durante los diferentes semestres. Ya en el 7º y 8º semestre, la estancia en las comunidades rurales es mucho más prolongada. En el 7º semestre son 8 semanas y ellos se quedan allá en las comunidades. En el 8º semestre son 16 semanas. ¿Sí? Entonces, todo este tiempo que les permite a ellos estar allá, pues aparte de que son jóvenes provenientes de comunidades rurales, son hijos de campesinos, por lo regular, que provienen de las diferentes regiones del estado, de la costa, de la montaña, de la sierra, de tierra caliente, en fin, les permite relacionarse con los padres de familia, con los niños, y también les permite conocer más la comunidad. Ha estado funcionando un poquito, digamos, los proyectos integradores que han mencionado, de acuerdo a las características de cada comunidad, de acuerdo a los intereses de cada comunidad. Y esto que menciona acerca de salir y conocer conocer un poco más junto con los niños y los padres de familia, el entorno, los recursos naturales, las plantas y demás, es algo que sí funciona, que sí es del interés de los padres de familia, de los niños, y es un aprendizaje que se logra entre todos. Entonces, decía, ¿quién participa en el aprendizaje de la educación rural? Pues llegan a participar todos, sobre todo padres de familia y los mismos estudiantes, los niños. Por lo regular, los docentes, los tutores que le llamamos nosotros, ellos viajan casi diario. Entonces, quienes se quedan en la comunidad son los practicantes, son los estudiantes. Y eso, repito, les permite tener una mayor vinculación y contar o crear esas estrategias, esos artilugios para generar esos ambientes de aprendizaje. Entonces, un saludo muy fuerte para todas y para todos y un buen espacio para seguir compartiendo. Gracias y encantado de estar con ustedes. Muchas gracias, profe Jorge. Excelente experiencia la que nos contas. Profe María Rubiano también tiene la mano levantada. Le damos la palabra. Hola, buena tarde. Bueno, pues les saludo desde el Huila, desde la Jagua Huila, agradeciendo mucho la presentación de Liliana. Qué aprendizaje, qué experiencia tan maravillosa la que nos acabas de compartir. Me siento reflejada y pues bueno, mucho que reflexionar a través de todos los puntos que nos tocas, como la transversalidad y la comunicación con la comunidad. Bueno, de hecho el compañero anterior estaba compartiendo algo que pues tú también lo mencionaste, que es esta formación a formadores, que me parece primordial, sustancial que pueda pasar, formadores rurales, y tú mencionaste que ustedes también habían hecho ese proceso, pues así es que inicia todo este proceso de formación, pero entonces quería saber cómo logró a pasar ese proyecto. ¿Fue una convocatoria de un ministerio? ¿Cómo es que ustedes llegan a acercarse a esas instituciones educativas para poder empezar esa transformación también desde todo el proceso que estaban llevando? Pues sí, creo que esa era como mi pregunta, y agradecer mucho también al compañero anterior que nos cuenta su experiencia desde México. Siempre es enriquecedor escucharles. Nosotros aquí en La Jagua desde el 2019 también llevamos un proceso de restauración en el bosque seco tropical.
uno de los ecosistemas más amenazados a nivel planetario, queda nomás aproximadamente el 5% de su cobertura. Entonces aquí también desde el caminar el territorio, la recolección de las semillas, círculos de intercambio de saberes con las mayoras y mayores del territorio, hemos podido como recolectar recolectar semillas, reproducirlas, sembrarlas en un lugar piloto de restauración y poder seguir en el proceso de aprendizaje a través de esto. Y bueno, no me extiendo más, quisiera pues poder también escucharle a los demás. Gracias. Gracias, profe María. También tenemos la manito levantada del profe John Eduard García, aunque ya la profe la maestra va a responder. No, si quieres que hable John. Y ya. Ok, listo. Muy buenas tardes a todos, hombres, los presentes. Pues a mí me tiene preocupado la situación del material que quedaron de compartir, debido a que yo en estos momentos estoy en incapacidad y me encuentro fuera del sitio y allá en estos momentos no hay conectividad, y sí quisiera hacer la tarea de las actividades que ustedes dejan, llevarme los documentos, empaparme un poco de ellos para ir adelantando sobre las actividades que hay que hacer. Y pues quisiera compartir, digamos, un proceso de experiencia con ustedes en cuanto a lo personal, ¿no? Pues allá se está llevando un proceso porque allá hay niños indígenas. Estamos apuntándole a la parte de las competencias en lenguaje, a todas ellas, desde lo oral, lo escrito, y la comprensión visual. Entonces, estamos trabajando desde la música, todas las competencias, desde todas las áreas. Les colocamos cuentos, les suspendemos las canciones para que ellos se den de cuenta al hablar cuántas palabras se deben de indicar. Llevamos un proceso bastante arduo, dándole significado a las partes de la oración, para que estructurar eso desde una base, un cimiento desde temprana edad, porque los estudiantes de acá, desde mi sitio, desde el Chocó, les hablo yo, en el Centro Educativo Rural, el Centro Educativo San José de Buey, del Medio Atrato, donde se ha vivido una zona bastante de conflicto. Son niños que han vivido la violencia y estamos en esa expectativa de despertar el interés, porque los padres de familia son conscientes y están apoyando ese proceso. No siendo más, no extendiéndome más, les cedo la palabra a los demás compañeros. Muchísimas gracias. Gracias, profesor John Eduard. Maestra Liliana. Sí, bueno, pues antes que nada agradecer a todos por su voz, por sus reflexiones desde lugares tan diversos. Qué bonito también escucharles, reconocer esas experiencias que vienen construyendo, que vienen sentipensando. Y pues bueno, en cuanto a las preguntas, pues de manera pues muy puntual que me hacías, María, de cómo pasó este proyecto. Bueno, realmente fue un proyecto trinacional, digamos que todo empezó con un proyecto trinacional entre Colombia, Perú y Ecuador, un proyecto liderado por la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación, y pues ellos querían poder fortalecer procesos en distintos ámbitos alrededor de los páramos y el cambio climático.
Entonces, pues ahí como que se da la posibilidad de que pues en cada uno de estos países una organización, una fundación, una ONG pudiese acompañar, pudiese liderar estos procesos en campo, ¿no? Entonces, es de ahí que en el caso colombiano hay una fundación que es la Fundación Tropenbos. Les invito a que la sigan en redes, a que si pueden visitar, ahorita les escribo su nombre, porque es una fundación pues que tiene sus orígenes en Holanda. Entonces es Tropenbos, significa bosque tropical en holandés. Y pues bueno, pues ellos ya llevan una trayectoria bastante grande ahí en el contexto colombiano, están presentes en otros países del trópico, pero pues ahí en Colombia ya llevan un poco más de 30 años trabajando. Y pues eso ha hecho pues a que en este camino, esa fundación, se haya pensado la necesidad de fortalecer capacidades locales en las regiones. ¿Sí? En vez de llevar a profesionales desde la capital, desde las ciudades, a que vayan y hagan los talleres y capaciten, más bien buscan a personas en los propios territorios que pues manejen los temas o que si son jóvenes recién egresados de alguna pues, de estas áreas que se requieren, pues sean ellos quienes puedan empezar a fortalecer sus espacios ahí con sus comunidades, ¿no? Entonces así es como yo llego a ese trabajo, ¿no? Digamos, empecé haciendo como una pasantía, ¿no? Estaba también haciendo mi tesis de licenciatura en aquel entonces y pues logré vincularme con este proyecto. Y ahí pues estaban interesados en que se ampliara también un campo de investigación y de trabajo en este proyecto que tuviera que ver con las escuelas rurales y con que este asunto de los páramos, el cambio climático, se discutiera también con los maestros y maestras en las escuelas rurales, pues aledañas a ecosistemas de páramo, ¿no? Entonces, pues es en el marco como de ese proyecto que pues vale decir, la financiación estuvo a cargo pues fueron recursos de Finlandia, llegaron a ese proyecto, ¿no? Pues para los 3 países, pero sí, cada país casi que hizo una adaptación y le dio pues unos enfoques. Entonces en Colombia pues con Tropenbos se le dio mucha fuerza también al tema de los procesos educativos pertinentes al contexto y pues bueno, fue en el marco como de 2 años que se pudo pues hacer este proceso de capacitación. Entonces, desde allí pues surgió una propuesta de acercar a los profesores a estos temas de cambio climático, de páramos, a reconocer también esa experticia en todo lo pedagógico con relación pues a lo rural, al entorno, porque la mayoría de maestras que participaron en este proyecto pues eran mujeres que ya llevan varios años en la comunidad, se conocen muy bien sus territorios, sus comunidades, a la gente, ¿no? Entonces, pues se hizo ese trabajo mancomunado, ¿no? De capacitación inicial, siempre ha sido clave dentro de esos procesos, por ejemplo, en los proyectos, ideas, ¿no? Que llegue un proyecto a sus territorios, a sus comunidades, pues ese tipo de cosas son las que se pueden también plantear y proponer, ¿no? Esos procesos de capacitación, de fortalecimiento pues de esas capacidades, de saberes y demás. Entonces, pues ya con ellas es que se empieza a diseñar. Eso, yo creo que eso ha sido lo clave en estos procesos, que desde un comienzo, después de esa capacitación, de hacer algunas salidas pedagógicas con esas mismas docentes, a otras experiencias que trabajan proyectos de aula, proyectos transversales, pues ya luego fue sentarnos con ellas a plantear pues qué querían hacer, ¿no? Cómo lo querían hacer, ¿no? A qué lugares querían ir con los niños y las niñas, qué vinculación podrían tener con los campesinos y campesinas de la región, ¿no? Entonces ahí también se empezaron a traer algunos sabedores al aula, empezamos también a ir a visitarlos en sus casas, ¿no? Entonces empezó a hacer ese proceso y luego de eso, como ese proyecto macro de alguna manera, tenía un tiempo límite y finalizó y pues igual terminó con la sistematización de estas experiencias. También solamente hago un paréntesis y sí, ahorita les paso un enlace, un link, porque también se hicieron publicaciones locales hechas por campesinos y campesinas dentro del proyecto macro, que no solamente trabajaba el tema de educación, sino pues varios aspectos más. Se propició como un espacio para que campesinos y campesinas documentaran sus saberes y se logró tener una compilación de más o menos como 16 publicaciones locales, ¿no? Que maneja distintos temas de las realidades en cercanías a páramo, desde la partería hasta temas de biodiversidad, hasta historias y mitos, también monitoreos participativos, monitoreos del estado del tiempo, identificación de árboles maderables, bueno,
Hay una infinidad de material y que también pues fue muy propicio para las escuelas porque muchos de esas comunidades, como pasa en muchos lugares en nuestros territorios, carecemos de ese tipo de materiales, ¿no? Nos llegan los libros de texto, nos llegan un montón de libros que nada tienen que ver con nuestros territorios y entonces aquí también fue eso, porque también contesto de paso una pregunta que había en el chat, ¿cómo ha sido la devolución a las comunidades de estos proyectos, ¿no? Y es que se les ha devuelto esas publicaciones a ellos, ¿no? Este material se ha quedado en las escuelas, por lo menos en el caso de La Calera se lograron imprimir 1000 ejemplares, se hizo una impresión de 1000 ejemplares, también pues con patrocinios y apoyos y buscando gestión, y pues a quienes queríamos garantizarle inicialmente tener sus guías escolares de plantas nativas eran a los autores, a los niños y a las niñas, ¿no? A las maestras y maestros en sus escuelas, para que las generaciones que van a seguir pasando por esas escuelas y van a seguir llegando, pues cuenten con ese material, con esa herramienta. Y también, pues, en segunda instancia se les dio a las familias, a cada una de las familias de esos niños y niñas se les hizo entrega también de ese material y tuvimos la fortuna de, bueno, pues al contar con estos 1000 ejemplares, de poder llevar a todas las escuelas de zona de influencia del Parque Nacional Natural Chingaza. Entonces llevamos a municipios como El Calvario, San Juanito Meta, ahí mismo en Cundinamarca, pues a Fomeque, a Choachí, a muchos otros municipios, Gachalá, entonces como eso, ¿no? También tratando de generar esas devoluciones. Y así pasó también pues con esta otra experiencia que les cuento antes, ¿no? De publicaciones locales hechas por campesinos y campesinas y también que también contenían pues esta agenda ciudadana de páramos que les cuento también hicimos y este texto de la sistematización de experiencias con maestras rurales. Entonces, bueno, ahorita les paso ese enlace para que puedan descargar todo ese material también, lo puedan revisar. Y bueno, ¿qué otra bueno, y solamente para terminar con esta respuesta de que ese proyecto de Tropenbos, este proyecto trinacional, pues luego ya hubo tanta repercusión que ya fue Parques Nacionales quien pues se dio cuenta de la incidencia que estaba teniendo este proceso, que nos llaman a participar ahora como parte de Parques Nacionales a acompañar estos procesos educativos para que no se perdieran y tuvieran continuidad en el tiempo. Entonces, ese fue el enlace, ¿no? Entonces, estaba el Parque Nacional Natural Chingaza ahí, pues ellos nos convocan y entonces pues ya es cuando se da ese enlace y podemos seguir ya no solamente trabajando en las escuelas que estábamos trabajando en esos 2 municipios, sino que nos ampliamos a otros municipios en cercanías a este páramo, ¿no? Entonces ha sido así y pues ahí vamos en ese camino. Y ya pues en cuanto a la otra pregunta de cómo se pueden generar, bueno, hay otra en el chat que dice acerca de cómo se pueden generar redes de intercambio. Pues también contarles que por lo menos en el marco de estos procesos se generó un intercambio entre los municipios que estuvimos trabajando pues de la mano de este tema de educación ambiental, pues cada una de las experiencias. Entonces como que finalizando el año, bueno, logramos hacer un intercambio, pero lo ideal es que anualmente pues pudiéramos generar mínimo un encuentro para pues poder debatir, compartir experiencias, seguirnos inspirando, poder hacer pues redes, ¿no? Para generar comunicación también de una escuela a la otra, de un municipio al otro. Entonces siento que mucho de esto también depende de nuestra astucia como maestros y maestras o como promotores en nuestras comunidades, ¿no? Promotores comunitarios o desde las distintas acciones que hagamos en las comunidades. Entonces no es como pues quedarnos en esas limitaciones que sí son reales, tenemos muchas limitantes, tenemos muchas situaciones que a veces nos impiden hacer lo que queremos, pero si nos quedamos en eso, pues no hacemos nada, ¿no? Entonces, la invitación también es a eso, a que nosotros como maestros, maestras, como campesinos, campesinas, en fin, pues también seamos los generadores de este tipo de espacios de intercambio y desde luego, yo sé que en cada departamento, por lo menos en Colombia y también acá, por lo menos en México, donde me encuentro actualmente o en los distintos países, pues hay grupos, ¿no? Hay redes de profes por los estados, por los departamentos, por regiones, entonces también es eso, como llevar esto a la discusión para que pues en distintos espacios también pues podamos intercambiar estos procesos, estas experiencias, estos proyectos y bueno, como que podamos entre todos seguirnos entretejiendo porque la verdad sí, pues son muy valiosos y muy necesarios para todo lo que acontece a diario en nuestros territorios rurales.
Entonces, bueno, pues eso y también pues bienvenidísimos al páramo de verdad, cuando quieran, que también me decían, y bueno, tú también, Eliana, pues cuando quieran, bienvenidos al páramo de Chingaza, por lo menos, que es el que está ahí en mi región, y bueno, pues sería pues un gusto poder ir a caminar estos mágicos lugares, paisajes que tenemos ahí y que nos cobijan permanentemente. Maestra, tenemos dos preguntitas que estaban ahí en remojo esperando y si quisiéramos pues evacuarlas porque son bastante interesantes. Dice el profe Jordi Perdomo, la pregunta es, ¿las exigencias académicas de lo rural deberían ser las mismas de lo urbano? Esa es como la primera pregunta. La enlaza con la siguiente pregunta y es, ¿cuál sería una técnica de evaluación más eficaz de los estudiantes en lo rural? ¿La lista de cotejo? Esas son las dos preguntas últimas, maestra. Vale, bueno, pues si las exigencias deberían ser iguales en lo rural que en lo urbano. Pues la verdad siento que hemos estado siendo tan influenciados por lo urbano que eso pues nos ha impedido ser, ¿no? Nos ha impedido ser desde nuestros propios territorios y nuestras propias realidades y lo que les digo, desde nuestras preocupaciones, nuestros sueños, pues desde toda esta diversidad de espacios en los que nos encontramos y que aquí nomás en este espacio de diplomado lo vemos, ¿no? Aquí estamos personas de distintos lugares. Entonces, siento yo que cada territorio debe como pues responder de acuerdo a sus necesidades, a sus propias particularidades, ver de qué maneras, ¿no? Lleva a cabo sus ejercicios tanto evaluativos como también pues los mismos procesos educativos. Entonces no es como de tampoco estar como de que todos tenemos que estar a la par, porque la verdad sí hemos estado muy homogenizados en los contextos rurales y hemos dependido mucho de lo que las ciudades nos ha dicho que tenemos que hacer. Entonces, sí sentiría que pues es eso, es como darle lugar también a lo propio, darle lugar a lo que va sucediendo también dentro de esos mismos procesos de aprendizaje y los mismos procesos de evaluación, ¿no? Que el aprendizaje pues nos conlleva la evaluación. Entonces, pues siento que sí, ese sería un poco pues lo que tendríamos que entrar a ver, ¿no? Siento que va mucho más allá de si sí tienen que ser iguales o no tienen que ser iguales, sino pues son asuntos que debemos discutir con las comunidades y con los actores con los que estamos trabajando permanentemente. Y en cuanto a, bueno, la otra pregunta es, ¿cuál sería una técnica de evaluación más eficaz en lo rural? Si la lista de cotejo, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Como que conecto con lo mismo. Hay ciertas, pues, particularidades dentro de tanta diversidad que hay en nuestros territorios, ¿no? Entonces, podría, por ejemplo, una de las estrategias es debatir este asunto de la evaluación con los mismos estudiantes desde un inicio, ¿no? No dejar todo para el final, como a veces nos hemos acostumbrado, sino que sea algo en que por lo menos en el marco de las aulas podamos estar pues retroalimentando y conversando constantemente. Siento yo que más allá de que hayan listas de cotejo o bueno, algo muy definido, lo que debemos valorar, hacer un proceso de evaluación es del proceso. Y entonces ir permanentemente viendo cómo van surgiendo, ¿no? Cómo se va dando, por ejemplo, en un proyecto como estos que he acompañado, pues cada una de las etapas, cada uno de los momentos, que no fue solamente, por lo menos nosotros, haber hecho el inventario de las plantas y habernos quedado ahí, de eso ya haber tomado una calificación, no, sino eso era parte de todo un proceso, ¿no? Eso nos permitió conectar con muchas otras cosas y que eso fue lo que se fue pues también valorando, fue fortaleciendo la misma experiencia educativa. Entonces siento que es algo que debemos permitirnos vaya surgiendo en el mismo camino del proceso de aprendizaje y de enseñanza. Entonces, pues si no lo sometería tal cual como algo muy determinado, muy específico. Entonces, no sé si ya pues con eso respondo un poco a esas preguntas.
aquí en algunos mensajes aquí. Se volvió a cortar la voz. Gracias. Se está cortando la voz. Ok. ¿Se escucha? Sí, ya te escuchamos. Sí, seguimos escuchando. Ok. La compañera Sandra Caicedo nos dice que, maestra Liliana, ¿cómo nos podemos poner en contacto contigo? Te pido el favor enorme de tu número, si es posible, gracias enormes. Entonces, pues maestra, un diagnóstico, por no llamarlo así tan ceñido, muy bueno de tu intervención, de verdad una inspiración, todo lo que han hecho, lo que has hecho, a pesar de todas las limitaciones que todos tenemos en la ruralidad, porque no, son muchas, ¿no? Más de las que cuenta la maestra. De todas maneras, muchas gracias también a los participantes. No sé si nos puedas dejar tu correo o alguna Sí, forma de acabo de conectarnos. ¿Se quita el correo? enviarles mi correo, sí. Y bueno, voy a compartirle al profe Jairo el link de las publicaciones que también les conté, les mencioné, de estas publicaciones hechas por campesinos y campesinas para que pues ahí puedan descargarlas todas. Y pues sí, igual cualquier cosa, cualquier otra duda, cualquier cosa que pueda apoyarles, pues con mucho gusto, aquí estaré atenta y pues mediante el correo ahí estaremos en comunicación. ¿Listo? Gracias por la escucha y por toda la retroalimentación también y generar esta conversación. Bueno, muchas gracias a todos, maestra. Estamos felices. Siguen saliendo mensajes y caritas de felicidad en la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos. Dijo aquí, yo me quedé con la frase que dijo la maestra, que la educación responde a un contexto, no hay recetas exactas en la ruralidad, en visibilización, empoderamiento de los trabajos. Gracias por la clase. Bueno, muchísimas gracias a todos. Los esperamos el próximo martes de 4 a 6 de la tarde, hora Colombia, en nuestro diplomado de Pedagogías de lo Rural. Muchas gracias. Feliz tarde, gracias. Gracias con todos, feliz tarde. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, gracias. Muchas gracias, hasta luego.